Buenas a todos, esto es A Despertar, les habla Julián, llevando el Evangelio del Cristo resucitado, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5:11 y el Evangelio del Cristo resucitado está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Entonces, hoy les traigo una reflexión, estudio mezclados, ¿no? Porque hoy va a tener bastante esto de reflexiones sobre el fin de los tiempos. Vamos a reflexionar sobre el fin de los tiempos, vamos a ver qué dice la palabra. Eh, Voy a ir acá directamente desde esta página, se llama Biblia Paralela, para ir y volver con de entre las escrituras más rápido. Pero para que entendamos bajo sana doctrina de qué trata el fin de los tiempos, cómo se va a manifestar y descartar lo que no va a pasar, descartar eh, lo que no va a pasar. Así que primeramente vamos a ir con algo para entrar en contexto, ¿no? Vamos a Isaías 24, voy a leer a partir del versículo 1. Así que dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y dispersa sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su señor, como a la criada, así a su señora, como al que compra, así al que vende, como al que presta, así al que toma prestado, como al acreedor, así al deudor. Del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Esto todo es profecía, ¿ok? Versículo 4. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra. Y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Pausa. Entonces acá tenemos que Dios mismo pronunció esta palabra, esta profecía, y que va a vaciar del todo la tierra, va a ser totalmente saqueada, y obviamente más adelante vamos a ver cómo va a ser totalmente destruido todo este planeta Tierra. De eso trata. Y antes de seguir también, recordemos, lo malo no quita lo bueno y lo bueno no quita lo malo. Que Jehová sea un Dios de amor, que el Dios Todopoderoso sea un Dios de amor, no quiere decir que no sea un Dios de castigo, destrucción y de ira. Porque tanto un lado como el otro son dos atributos de Jehová. Tanto la compasión como la justicia, tanto la misericordia como la ira. ¿Ok? Entonces no nos vayamos a los extremos de decir: ay, no, yo no puedo creer que Dios va a hacer eso. Sí, Dios va a hacer eso. Y gracias a Dios que va a hacer eso. Porque esta locura que está pasando hoy en día en el mundo tiene que acabar. Todos los pecados que se vienen cometiendo desde el inicio, ¿no? El jardín del Edén, ¿no? Tienen que terminar. Entonces, que entendamos que Dios también, así como ama, así como castiga, así como es un Dios de venganza también. Así que bueno, ya les voy a mostrar otra escritura que habla sobre eso. Pero ahora sigamos. De acá, de este capítulo 24 de Isaías, bueno, dice, por ejemplo, versículo 7: Se enlutó el vino, languideció la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Todos los que están hoy de fiesta, ¿no? Fiesta, fiesta, fiesta. Se va a acabar la fiesta. Se va a acabar. Se va a acabar la alegría, ponele, de los que andan de fiesta, que piensan que la vida es un carnaval y no sé qué. Se va a acabar eso también. Versículo 8. Cesó el regocijo de los panderos, la música, la fiestita, se va a acabar. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con canción, el licor será amargo a los que lo bebieren.
Quebrantada está la ciudad de la confusión, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. En la ciudad quedó desolación y con destrucción fue herida la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, así como es sacudido el olivo, como rebuscos acabada la vendimia. Más adelante, versículo 17, terror y foso y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en el lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será conmovida la tierra. O sea, en estos dos últimos versículos que leímos, 18 y 19, habla de que nadie va a escapar del juicio de Dios, nadie va a escapar del juicio de Dios, porque nadie escapa, por más que se entierre bajo la tierra, que suba hasta los cielos, lo que sea, nadie escapa. Y otra cosa, versículo 19, acá tenemos literalmente cómo Dios destruirá toda la tierra. Se va a ser quebrantada, desmenuzada, será conmovida, va a ser toda destruida. Versículo 20, temblará la tierra, temblará como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. O sea, no, cuando Dios destruya toda esta tierra, Él va a hacer después nuevos cielos, nueva tierra, Él hace todas las cosas nuevas. Pero esta tierra, este mundo, hoy pecaminoso, loco, que odia a Dios, odia la Biblia, odia a Jesucristo, odia a los cristianos verdaderos, ¿no? Porque los cristianos falsos los ama todo el mundo. Va a acabar, este mundo va a acabar. Así que, después dice, versículo 21, y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Otros que no escapan son los políticos. Versículo 22, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. Después acá, hay muchas cosas en Apocalipsis que son paralelos con los profetas, eso es evidente. Versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine gloriosamente en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos. Atención a esto, Jehová de los ejércitos, cuando Jehová de los ejércitos reine gloriosamente en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos. Jehová, si conoces a Jehová, conoces a Jesucristo, entonces entendés que Jesucristo reinará en el monte de Sión y en Jerusalén literalmente, físicamente. Eso es indiscutible. Porque todo lo que no es eso es doctrina católica, es doctrina satánica, es doctrina demoníaca que asume que no, Jesucristo es todo un reino espiritual, o que no, Jesús está reinando ahora en la tierra y qué sé yo, y así. Mira, cuando Jesucristo reina en la tierra va a ser total paz. Y comprobamos con la historia reciente de los últimos 6.000 años casi, o sea, 6.000 años, alrededor de 6.000 años, toda la historia de la humanidad casi, siempre hubo guerras, matanza y pecado y horror y cosas horribles y abominables. Entonces, no, Jesucristo no reinó todavía en la tierra, Él va a reinar, Él va a reinar. ¿Ok? Entonces, veamos, tenemos esa profecía de que Jesucristo va a reinar. ¿Cuándo va a reinar? Bueno, vamos a Salmos 2 para entrar también en contexto sobre esto del fin del mundo. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Encima son mentirosos los políticos, porque muchos hablan de que no... Porque Trump, que habla de Dios, de Jesús y que no sé qué, es un falso, es un católico Trump, no le crean. No le crean en ningún político. Se piensan que los políticos trabajan para Dios, si están haciendo el trabajo del diablo. Están todos trabajando y eso es algo principal. Todos los políticos, no importa quién está haciendo su parte para traer este nuevo sistema, este nuevo orden mundial, del que se habla, ¿no? Pero yo les voy a hablar del verdadero orden mundial.
no el que hablan hace muchos años muchos conspiranoicos en internet y que hacen que el que quiera hablar estas cosas de verdad sea visto como un loco, como ellos, ¿entienden? Y otra cosa, esta cosa de las teorías de conspiración que son falsas, es una operación psicológica de la CIA, está comprobado. Yo escucho un programa de radio de dos hermanos que se ponen, de varios hermanos, investigadores, que se ponen a investigar estas cosas que pasan y descubrieron que esto de ir en contra de las teorías de conspiración y llamar teoría y toda esta demonización de que cuando uno señala, miren, che, estos están trabajando en algo oscuro, se lo califica de teórico en la conspiración. Entonces, ahí sabes que Satanás está detrás de todo eso, porque la CIA trabaja en conjunto con todas las agencias de inteligencia. Todas las agencias de inteligencia. La CIA supuestamente es Agencia Central de Inteligencia, CIA, pero ¿saben cuál es otro apodo de la CIA? Católicos en Acción. Catholics in Action. ¿Por qué es así? Porque la mayoría y casi todos los jefes de la CIA, los jefes de la CIA, eran todos caballeros de Malta, eran todos católicos. Hoy se disfrazan un poco más, pero esa siempre fue la historia. Por eso el apodo Catholics in Action, católicos en acción. Y el creador de la CIA también, otro caballero de Malta. Su nombre, James Jesus Angleton o Harry Truman o Bill Donovan. Creo que era Wild Bill Donovan, un hombre maligno. Pero bueno, ya me estoy extendiendo el tema, por eso ahora voy a volver a esto. Los reyes de la tierra están en contra de Jehová y de su ungido, que sería Jesucristo, del verdadero Jehová. Están en contra porque están levantando este sistema anticristo. ¿Qué sería este sistema anticristo? Muchos dicen, no, bueno, pero están la izquierda y la derecha. Trabajan todos juntos. ¿Por qué te pensás que izquierda y derecha todos van a besarle el anillo al Papa? No importa, hasta los presidentes islámicos, los jeques árabes, no importa. Todos los presidentes de África, de todos los continentes van a besarle el anillo al Papa. Reciben instrucciones, abiertas o secretamente, del Papa, de los jesuitas, del general superior de los jesuitas, que es el Papa Negro, como le dicen, y que es verdad, porque en realidad él es el que comanda todas las cosas. Entonces, ¿por qué se piensan que Stalin también mató judíos? Stalin trabajaba con Hitler. Si los masones trabajan para el catolicismo. Stalin era masón. Fíjate sus fotos. Con la mano escondida. Eso es propio de un masón. Aparte que llevó a cabo las operaciones que le favorecieron al catolicismo. Porque recuerden que Alemania en un momento fue protestante, en un principio. Y todo país protestante fue, después de cierto tiempo, viciosamente atacado por los jesuitas. Fíjense que la revolución rusa de los años 1910 y pico vino por venganza. ¿Por qué? Porque Alejandro I, si no me equivoco, el zar de Rusia, los había expulsado. A los jesuitas de Rusia. Y después de 100 años, en 1922, después de 110 años, en 1922 son aceptados de vuelta. Qué raro, ¿no? Y recordá, si sos cristiano no tenés que creer en las coincidencias. Si crees en las coincidencias, dudo que seas cristiano. Nada es coincidencia en esta vida. Entonces, los jesuitas fueron aceptados en 1922, qué raro, con la Revolución Rusa. O sea, la izquierda es controlada ¿por quién? Por la Sociedad de Jesús. Supuestamente son de Jesús, no lo son. Por eso los hace más satánicos todavía. Esta orden fundada por Ignacio de Loyola. Y destruyeron toda Europa, básicamente. ¿Por qué? Porque muchos reyes, hasta reyes católicos expulsaron a los jesuitas de sus países. Reyes de Francia, de España. De Francia y de España fueron expulsados como 3-4 veces. Fueron expulsados un par de veces de Portugal. De Bélgica creo que no fueron expulsados. Pero después el resto de los países de Europa fueron expulsados los jesuitas. Porque todo el tiempo estaban haciendo revoluciones y desastres y guerra y envenenando y matando. Porque ese es su juramento. Y estas son las fuerzas de oscuridad que realmente controlan el mundo. No son los judíos, no es Estados Unidos. Estados Unidos no vale nada.
comparado con el poder de los jesuitas. Te hago una pregunta. Si vos tenés a Messi, para que te sea más sensato esto. Si vos tenés a Messi en el banco, vos sos un director técnico, tenés tu equipo. Si vos tenés a Messi y a Cristiano Ronaldo en el banco, ¿los vas a poner o no? Más vale que los vas a poner, o sos tonto. Claro que los vas a poner a jugar. Entonces, ¿qué hacen los jesuitas? El catolicismo, ¿qué hace con los países poderosos del mundo? Los usa. 2 más 2 es 4. Más vale que va a controlar un país de África. Con gente mal alimentada, con gente con poco intelecto. Perdón, pero el que está mal alimentado tiene poco intelecto. Y por una baja infraestructura. Es así, es la realidad. No, vas a usar gente que tenga comida, estudios, preparación, una infraestructura más sana, por así decirlo, de vida, para llevar a cabo tus planes malignos. Es claro, eso es lógico. Si sos un malévolo controlando el mundo, ¿a quién vas a usar? Al país más rico. Obvio. ¿Entienden? Entonces, todas las guerras de los últimos 200 años, 300, la mayoría, menos la Revolución Americana, fueron causadas por estos tipos, por la compañía de Loyola. No importa si es una guerra en el campo de las Filipinas, ellos están ahí. Filipinas es un país católico. Y otra cosa, hermano, hermana, no existe un país cristiano. Otra cosa, hermano, hermana, no existe eso de el cristianismo, una de las más grandes religiones. ¿Sabes por qué? Porque te lo voy a mostrar ahora. Bueno, pero antes voy a terminar de leer esto. Bueno, entendiendo todas estas cosas, que está esta fuerza maligna, que la Biblia llama el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad que trabaja para traer todo el mundo bajo el poderío del papado, del Vaticano, el poderío católico, y establecer una nueva religión, un nuevo orden mundial, una nueva religión mundial, que eso se llama el ecumenismo, ¿no? Que para eso trabajan todos estos partícipes del ecumenismo, para traer a todos bajo una misma religión. ¿Ok? Y esto está como más que comprobado, lo dicen ellos mismos. Busca ecumenismo, busca carismático católico y vas a ver movimiento ecuménico, todos, ay sí, vamos a unirnos. Busca las reuniones del Papa, este Papa que murió, fue al infierno, gracias a Dios, y se reunía con todos los líderes religiosos de las distintas religiones del mundo, que son todas satánicas, al igual que el catolicismo. Está más que comprobado. Así que no es nada de se me ocurrió a mí, te lo estoy contando porque estoy delirando. No, eso es comprobado. Lo comprueba la historia, lo comprueba cualquier dato que busques por internet hoy. Entonces, sabiendo esto, veamos qué va a pasar. No tengas miedo tampoco, hermano, porque mira lo que dice acá. Salmos 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Dios no respeta a todo el mundo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y encima, ¿sabes qué pasa? Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Que te quede claro que Dios tiene carácter. Que te quede claro que Dios hay cosas que le provocan ira. ¿Por qué te pensás que hay guerras, Porque Dios se le escapó. ¿Se le escapó la tortuga a Dios? ¿Y hay una guerra? El castigo de Dios en este mundo es guerra, peste, hambre. Eso es. Y desastres naturales. Esos son los castigos de Dios en este mundo cuando juzga una nación. ¿Ok? Se me ocurren varias escrituras, pero bueno, vamos a ver si vamos a ir a cubrir todo bastante bien. Pero entiendan que sí, Dios tiene ira en su furor, ¿no? Tiene furor, se enoja, ¿ok? Por eso quema a la gente en el infierno. ¿Entendés? O sea, entendamos eso. Entonces no temas de todos estos malignos porque va a ser cobrado. Dios ve todo, Dios controla todo, Dios sabe por qué. Dios usa al mal para castigar al pecador también. ¿Por qué se piensa que el diablo está suelto? Porque Dios lo usa para castigar a la humanidad. Dios lo usa para castigar al malo. El diablo tiene otras intenciones, otros planos, pero eso no escapa a que Dios controle todo. Y el diablo hace lo que Dios permita. Por ejemplo, en El Salvador. Dios tuvo misericordia del Salvador y Bukele tomó estas decisiones y
la gente del Salvador puede vivir una vida más decente. Ahora está en ellos en ser convertidos de verdad, en ser gratos a Dios de verdad y no adorar a Bukele, ¿ok? Sino adorar a Dios, que puso a Bukele porque Dios controla a todos los presidentes. Él pone, él quita, eso dice la Biblia. Entonces, bueno, hablando de que pone y saca, miren, versículo 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Rey con mayúscula. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. O sea, eso va a ser Jesucristo en su segunda venida. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vas a ser bienaventurado, y más en estos tiempos finales, si confías en Dios. Confías que Él tiene el control, confías que Él... primeramente tenés que asegurarte de estar salvo porque lo que se viene es horrendo. Es peor que cualquier película de terror. Es el infierno en la tierra, literal. Lo dice el Apocalipsis. El cuarto caballo, viene la muerte y el infierno y la muerte le seguía. O sea, que literal infierno en la tierra. Así que eso es lo que se viene. Se viene un tiempo horrendo, de horror, sangre, tiranía. Y además la ira que es parte de la ira de Dios. Y además los desastres que podríamos llamar naturales. Pero desastres que en el fin del mundo, en el Apocalipsis, van a ser sobrenaturales. Entonces... vamos a ver otra escritura. Vamos a ver. Segunda Tesalonicenses 1. A ver. Por ejemplo, Segunda Tesalonicenses 1, versículo 5. Lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En este contexto habla de las persecuciones y tribulaciones que sufren los cristianos, ¿no? Los verdaderos cristianos. Pero miren, versículo 6. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea que siempre, por ejemplo, Dios no es que permite cosas malas en tu vida y no va a hacerse cargo de los que te hicieron cosas malas. Y no va a hacerse cargo de, como con Israel. Dios permitió que pasen cosas feas con Israel para castigarlos por su pecado, que eso es básicamente por qué le pasan cosas malas al ser humano, es básicamente eso, y es literalmente eso, el castigo al pecado, o el pecado de sus padres o de sus abuelos. El que no entienda, que lea Éxodo 20. Si no, la gente que no es salva está pagando pecados de sus ancestros, infelizmente. ¿Por qué? Porque hay una maldición. Dios maldijo la tierra. Y es una realidad que tenemos que entender. Por eso, a ver, no podemos dejar decir, cerrar nuestros ojos o taparnos los oídos y decir, la, Dios es amor, la, Dios es buenito, es un osito de peluche, Papá Noel. No. Entonces, ¿por qué temerle si es tan buenito y no hace nada? Dios es tremendo, es terrible. Terrible en el sentido de que, ay, agárrate si se enoja con vos. Agárrate. Les voy a contar. Un día pequé. No tendría que haber tomado de más y tomé. Para que tenga una idea. Ya siendo salvo, ¿no? Porque antes, obviamente, estaba perdido. Pero un día tomé de más, no tenía que hacerlo, me emborraché. Y de repente empiezo a sentir un desespero. De repente empiezo a sentir un total desespero y que el corazón me latía a 1000. Y se me empezaron a doblar las manos y a cerrar como... ¿Vieron esa gente que por ahí tiene malformación en las manos? Y se me empezaron a doblar las manos así, me empecé a quedar así como que tieso casi. Y yo empecé a gritar, Señor, perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí me entendí, me estaba castigando, para de tomar. Y se siente como el infierno en la tierra. Y si sos cristiano vas a entender eso también. Y si supuestamente sos cristiano y Dios no te castiga, discúlpame, no te estás yendo al cielo.
Porque Dios castiga al que ama, Dios castiga a sus hijos, personalmente, ¿no? Ahora, a nivel nacional, a nivel internacional, Él castiga a la humanidad por sus pecados, ¿ok? Entonces, entendamos esa cosa también. Es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos en llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser la segunda venida después de la tribulación, como la llaman, en realidad es el tiempo de la angustia de Jacob, y va a venir a vengarse, como dice acá en el versículo 8, vengarse de los que no conocen a Dios. Te hago una pregunta. Hay muchos que dicen, ¿no? Hay muchos que dicen, por ejemplo, después viene la pregunta, ¿no? Porque la iglesia, hay que ver a lo que le llaman estos herejes iglesia, pasará por la tribulación. Te hago una pregunta. Dios te amó, murió en la cruz por vos, dio una cosa muy preciosa por tu alma, te redimió, te bendijo y te va a hacer pasar por un tiempo en el que podés tomar la marca de la bestia y ser atormentado día y noche en el lago de fuego por toda la eternidad. Tengo un estudio sobre el infierno, andá y míralo para expandir tu conocimiento. ¿Te pensás que Dios va a hacer eso? Dios permite que tengamos tribulaciones, y esto acá dice, ¿no? Pero entienden, estas personas que dicen, no, el arrebatamiento pre-tribulación es una herejía, no es una herejía, porque John Nelson Darby, no sé qué. A mí me importa un pepino John Nelson Darby. A mí me importa un pepino John Nelson Darby. No sé quién es, no sé qué escribió, pero a mí me importa un pepino lo que dijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que seremos arrebatados. Y si la entendés en contexto, tiene toda la lógica. Lee todas las cartas de Pablo. ¿Cómo empiezan? Gracia, paz, gracia, paz, gracia y paz, de parte de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz, de Romano a Filemón. En cartas de Pedro también. En Juan, en la segunda y tercera también. En primera Juan no aparece, pero vemos obvio que el contexto es que tenemos las promesas de Dios, que vamos a descansar en paz con Él y todo lo bueno, todo lo que hizo Dios por nosotros. Pero ahora en Hebreos no veo eso, gracia y paz. En Santiago no veo eso, gracia y paz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Algo pasa. Y eso es el arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento es la iglesia, o sea, la iglesia, no el edificio, ¿me entienden? Y esta es otra prueba de que Dios no vive en templos, Dios vive en el cristiano. Porque no es que el arrebatamiento va a venir y los templos paganos estos, disfrazados, mal llamados iglesias, van a ser levantados y van a irse al cielo. No, estás loco, no. Las personas vamos a ser llevadas al cielo, como fue llevado Enoc, como fue llevado Elías. Así que hay prueba para eso. Y que siempre, en toda la Biblia, siempre, cuando había alguien justo, justificado por Dios, ¿no? O había alguien justo, iba a venir un juicio general, como el diluvio. ¿Qué hizo Dios antes del diluvio? Le dijo a Noé, haz el arca, hacete una arca, así, vas a hacer esto. ¿Qué pasó? Fueron salvas 8 personas, fueron muy pocas, esto es otra realidad. Fueron muy pocas las personas salvas, y somos muy pocos los que somos salvos, porque la Biblia lo dice, porque amplia es la puerta, y ya lo vamos a ver. Amplia es la puerta que lleva a la destrucción. Entonces, vemos que Santiago, por ejemplo, empieza con... Voy a tener que abrir otra pestaña acá. ¿Cómo empieza Santiago? ¿No? Para todos estos herejes que dicen, no, porque seremos arrebatados, la iglesia no va a ser arrebatada, va a pasar por la tribulación, vamos a pasar. Bueno, ¿sabes qué pasa? Vas a pasar por la tribulación, ¿sabes por qué? Porque no conoces a Dios, porque no fuiste salvo. ¿Por qué? Porque en la tribulación, entre comillas, yo no lo llamo tribulación, lo llamo tiempo de angustia de Jacob, Israel,
Cuando el Señor Jesús sea revelado del cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego, va a cobrar venganza de los que no conocen a Dios. Así que, buena suerte, no sos salvo. Si sos salvo, Dios no va a cobrar venganza. ¿Venganza de qué? Si pecas y te castiga. ¿O no? Si pecas y Dios no te castiga, Dios no es tu padre. Eso dice Hebreos. Dios al que ama castiga. Y castiga a toda, y después dice que castiga, en Hebreos dice que castiga a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si Dios no te castiga cuando pecas, no te estás yendo al cielo. Así nomás te aviso. Por eso esta gente va a pasar por la tribulación, porque no conocen a Dios, porque no son salvos. Y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Falso Evangelio. ¿Tiene lógica esto? Absolutamente. Todas estas falsas iglesias, falsos pastores, que dicen un montón de herejías, que adoran a pastores, adoran a supuestos pastores, porque en realidad son mercenarios, mentirosos, adoran a hombres y no a Dios, van a pasar por la tribulación. Claro que van a pasar. Y si son gente perdida, si son gente del mundo, son gente que no está salva, claro que van a pasar por ese tiempo de horror y destrucción. Porque no son salvos, no son salvos. Si sos salvo, Dios no tiene por qué mandarte, hacerte pasar por un tiempo en el que vas a ser perseguido. Si no adoras a la bestia va a adorar, va a reinar en toda la tierra. Y va a tener gente, perdón. Y va a haber en esa época la mayor cantidad de gente en su máximo estado de posesión demoníaca. Te van a decir, te van a botonear, como dicen, ¿no? Te van a mandar al frente, te van a decir, mirá, miren, hola, sí, sistema de la bestia, miren, acá tengo a alguien que está leyendo la Biblia. Miren, acá tengo a alguien que, mira, no quiere adorar a la bestia, listo, va a venir la fuerza de seguridad que pongan, el ejército mundial, no sé cómo le van a llamar, la ONU, capaz. Van a venir, te van a llevar, te van a cortar la cabeza. La gente que les cortan la cabeza, que no tomaron la marca, todo eso, se negaron rotundamente a eso, son salvos en esa época, pero eso es otra dispensación. Y es una posibilidad muy chica, porque morís de otra forma y ¿cómo vas a ser salvo? Si morís de otra forma. Porque va a haber granizo, fuego cayendo del cielo, el agua se convertirá en sangre, el ejército del anticristo persiguiéndote por todos lados, no vas a poder comprar, vender, ¿qué haces? ¿Con qué vas a comer? ¿Con qué vas a ir a comprar al supermercado? ¿Monedas? Ya no sirve más. Billetes no van a servir más. Va a tener que ser todo por el sistema de la bestia. ¿Qué vas a hacer? Y si, bueno, vas a decir, bueno, tomo la marca, pero porque he escuchado que unos herejes de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, dijo, no, bueno, si alguien toma la marca puede cortarse la mano y listo. ¿Vos estás loco? La Biblia dice que el que tome la marca no tiene perdón. El que toma la marca, la bestia, tiene garantizado 100% un lugar en el lago de fuego. No hay vuelta atrás. Tomás la marca, fuiste. Vamos a ver esa escritura. ¿Qué va a hacer los post-tribulacionistas? A ver, los post-trib. El arrebatamiento va a ser después de la... ¿Qué vas a hacer? A ver. ¿Qué vas a hacer? Versículo 14, Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y si vos decís, no, yo no voy a hacerle caso, ¿qué te pensás? Te van a decir, bueno, está bien, que tenga buen día. Mentira, te van a cortar la cabeza. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y eso lo vemos hoy. Que se está acercando. ¿Por qué? Porque tenés pantallas en todos lados. Pantallas en monitores de computadoras, notebooks, tablets, celulares, smartphones, televisión, pantallas gigantes en los centros comerciales o centros turísticos. Entonces va a haber todo esto de la bestia, va a tener los ojos en todos lados, queriendo blasfemar. Proverbios 15.3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos.
Va a ser el gran hermano. Pero no es que solo vas a estar vigilado y listo, no, pero va a ser mucho peor. Por eso va a ser un sistema primero comunista y después fascista. Y básicamente son casi lo mismo, la izquierda y la derecha, el sistema comunista, el sistema fascista. Un dictador que si no hace lo que dice te matan, te descuartizan, violan a tu familia, violan a tu mujer, la descuartizan en tu cara, o si sos una mujer, descuartiza a tu marido en tu cara, te violan. Eso es el sistema fascista, el comunista. Lo mismo, la misma porquería que viene del sistema romano, porque ellos lo inventaron. Los que inventaron la izquierda, los que inventaron el comunismo fueron los jesuitas en Paraguay. Ese fue el prototipo, no lo llamaron comunismo en esa época, pero fue el prototipo. Las reducciones jesuíticas en Paraguay fue el prototipo del catolicismo, de los jesuitas, mejor dicho, y fue el prototipo de lo que después se conoció como comunismo. Toda esta idea de justicia social ya la estaban hablando los jesuitas mucho antes de que Lenin, Stalin, Marx aparecieran. Así que no vengan con historias manipuladas por el catolicismo. El catolicismo inventó la izquierda, la derecha, controlan los jesuitas la mayoría de las sociedades secretas, por eso controlan a los políticos, mediante masonería, mediante un montón de sociedades secretas que trabajan para el Papa. Y esa es la verdad, porque el que no le hace caso al Papa, lo nismean. Y para el que no es de Argentina, que te nismeen significa que te suicidan. Apareces suicidado por ahí. Uy, se cayó el helicóptero. Que apareció muerto. Uy, mirá. Capaz que se suicidó, sí, con 3 tiros en la cabeza, claro. Se suicidó, claro. Ajá. El que no le hace caso al Vaticano termina como Kennedy. Y esa es la verdad, y esa es la realidad. Entonces, los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, para tener, tenés que tener estas cosas: la marca o el nombre o el número de su nombre. Y voy a derrumbar un mito acá, que el 666 es el número del diablo. El 666 no es el número del diablo, es un número usado por el diablo, que va a ser usado por el diablo. Es usado ahora para lavar el cerebro de algunas personas, pero va a ser usado por el diablo, porque acá dicen, mire, el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número del diablo. No, el número del hombre. Y su número es 666. ¿Saben por qué me encanta la Biblia? Porque es la verdad, porque es el libro más antirreligioso que hay, y es el libro que le tapa la boca a muchos mentirosos y bocones, boca abierta. El 666 es el número del diablo. El 666 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Así de corta. Número del hombre. Y su número es 666. Algo que representa poderío económico, dominio del oro, porque van a tener confiscado todo el oro. A eso se está acercando, porque ya lo hicieron. Y ese es el tema. Ya vienen practicando todas estas cosas en distintos lugares del mundo para ir perfeccionando este sistema de nuevo orden mundial. Por ejemplo, hubo comunismo, un prototipo de comunismo en Paraguay. Después lo lograron en algo parecido en la Revolución Francesa, lo lograron en Rusia, lo lograron en el resto, en el Medio Oriente también, porque muchos países fueron socialistas en el Medio Oriente. Y en muchos lados les fue funcionando eso. En China están también, con todo este comunismo, está evolucionando a 1000 por hora todo este sistema de vigilancia, con el crédito social, que es a medida que vos, básicamente es cuanto más seas una oveja del Estado, cuanto más esclavo seas, más políticamente correcto seas, menos critiques al gobierno, más puntaje social vas a tener. Entonces, a medida vas en concordia a eso, vas a tener más derechos. Y eso lo quieren aplicar en todo el mundo. Pero lo están perfeccionando en China. Y todas esas tecnologías de espionaje, vigilancia, la están perfeccionando en China. Con tecnología europea, americana. Pero eso es otra historia. Porque todos los gobiernos trabajaron juntos, por lo menos desde hace 300 años, 250 años. Porque desde hace esa cantidad de años los jesuitas vienen dominando todos los países.
¿Cómo? Mediante guerras, asesinato de reyes, presidentes, derrocándolos. Esa es su táctica. Irak expulsó a los jesuitas en los años 40, 60 creo. Mataron al rey Faisal, o Faisal, no me acuerdo, porque hay un Faisal que es de... Ah, no, Faisal. Faisal es de Irak y Faisal es de Arabia. Está, listo. Creo que, bueno, mataron a Faisal. Y después sucedió que lo asesinaron a este rey, heredero, no sé si era rey, había asumido o era heredero todavía, pero lo mataron. ¿Y quién vino? El partido Baas, el partido árabe socialista, del que fue parte también Gamal Abdel Nasser. Nasser, el egipcio, el masón Nasser, masón. Se piensa que la masonería es europea nomás, está en todo el mundo la masonería. Y hubo socialismo en Egipto, hubo socialismo en Afganistán, en un montón de países árabes. Y ahí subió el famoso Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque ahí los jesuitas se vengaron de Irak, que los había expulsado años antes. Después que vienen con guerra. Francia había expulsado a los jesuitas, ¿qué pasó? La Revolución Francesa. Venganza de los jesuitas contra los dominicanos y bueno, toda una historia de poder. Pero siempre hacen eso. Con dictadores se vengan. Entonces, y otra cosa, la democracia es una ilusión, gente. Cuanto más hablan los presidentes de democracia, ¿no te estás cansando de que hablen de democracia y sigue todo peor que antes? ¿O estás tan ciego que no lo puedes ver? Si estás ciego de estas cosas, busca a Dios, la verdad, que te abra los ojos. Busca a Dios. Entonces vemos que los países trabajan juntos para un fin, que es traer este sistema anticristo. Por más que peleados parezcan, hay algo que se llama la dialéctica hegeliana. ¿En qué consiste? Vos controlás dos lados de un conflicto, entonces controlás hasta qué punto va a llegar y hasta qué punto la decisión que vos quieras para vos poder tomar el control absoluto de un país, de una región, o los recursos de un país, de una región después de una guerra. ¿Ok? Europa fue devastada. Se piensan que no se robó tierras, no se robaron tierras, oro, plata, joyas, gemas de la gente aniquilada. Los jesuitas nacieron como un movimiento de contrarreforma después de la reforma protestante. Por eso los países más atacados son países que fueron protestantes. Alemania, Rusia, que antes fue el imperio ruso, todo eso. Los seis países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Por eso están hoy tan atacados. Fíjense cómo está el Reino Unido, Gran Bretaña. Fíjense cómo está hoy, lleno de musulmanes. Les están mandando musulmanes para todos estos países, para destruirlos, para mezclar las razas, para destruir las razas blancas protestantes. Eso hicieron con Estados Unidos, que era un país que dijo, vamos a escapar de la tiranía papal, de la tiranía de Europa, del Vaticano. Vamos a escapar y vamos a hacer un país que sea cristiano y vamos... Ellos querían libertad. Se les fue de mano la libertad porque ¿sabes cuál fue el error de Estados Unidos? ¿Saben cuál fue el error que condenó a Estados Unidos? La libertad religiosa. Julián, ¿cómo vas a decir eso? Sí, la libertad religiosa, porque vos no podés tener adoradores de Satanás ejerciendo libertad religiosa, ¿entendés? No podés tener adoradores de Satanás, pedófilos satánicos. No podés tenerlos en tu país haciendo lo que se les cante. Entonces ese fue el error de Estados Unidos, la libertad religiosa. Si ellos querían un país protestante, hubieran expulsado a todo aquel que no fuese protestante. Entonces, ese fue el error de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque después los jesuitas tomaron control de todo, el catolicismo tomó el control de Estados Unidos y ya no es un país cristiano. Cristiano, hermano, hermana, no existen países cristianos. Fíjate, ¿España es un país cristiano? No, es un país católico. ¿Portugal es un país cristiano? No, es un país católico. No existen países cristianos. No, pero Estados Unidos ya fue hace muchos años. Estados Unidos ya fue hace muchos años. Ya dejó de ser un país cristiano. No, bueno, pero Trump, a mí me parece que porque Trump es cristiano. Mentira. Entonces, ¿por qué va a misa? ¿Dónde viste un cristiano en misa? Si Trump es tan cristiano, ¿por qué no hizo lo mismo que Ian Paisley? Un predicador de allá de
Irlanda del Norte, que le dijo al Papa, vos sos el anticristo. Eso tiene que hacer un cristiano. Si los presidentes son tan cristianos, ¿por qué no le dicen eso al Papa? Claro, para que no los nismeen. Porque le están obedeciendo, porque ese es su jefe. Ese es su jefe, ese es el jefe de todos los reyes, presidentes, primer ministro, parlamentos, de todo el mundo. No existen países cristianos. ¿Ok? Y te voy a mostrar que... te voy a mostrar por qué no existen países cristianos y el cristianismo no es la mayor religión, ponele que fuese una religión. El cristianismo verdadero es una relación con Dios, con el Creador, y saber la verdad absoluta. Eso es cristianismo, no es religión. Es una relación con Dios. Dios quiere relación, no religión. Fíjense, Mateo 7, versículo 13. Esto es una advertencia también para todo aquel que esté pensando en estas cosas, del fin del mundo y todo esto. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Ok? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Ok? O sea que, ¿qué quiere decir esto? Te lo traduzco. La mayoría de gente se va al infierno. De 100 personas, 99 van al infierno. Es así, o 98. 98% de las personas se va al infierno, 99,9. Es así, esta es la realidad. Y muchos son los que entran por ella. ¿Ok? El camino que lleva a la perdición, son muchos los que entran por ella, por la puerta que lleva a la perdición. O sea que no tenés el cristianismo como una de las mayores religiones del mundo. Mentira. El mundo perdido se refiere cristianismo a catolicismo. Y el catolicismo no es cristianismo. Que no te engañen. Y que no te hagan simpatizar por esa abominación. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Poca gente va al cielo. ¿Se entendió? Poca gente va al cielo. Poca gente descansa en paz. Por eso hago este video también, para que entiendan que no es broma todo esto del fin del mundo, que no es como dicen. Y es más, hay muchos que tal vez estarán asustados y, ay, no va a ser terrible. Sí, va a ser terrible, pero tengo que entender bien en contexto las cosas también. ¿Y cuál es tu esperanza? A ver, que venga alguien, un presidente, y resuelva los problemas de todo el mundo. Me estás cargando. Estás re ilusionado con un príncipe azul que no va a venir. Tenemos que estar afirmados en Cristo y aferrados a Cristo. Salvos por Cristo. Eso es lo principal. Y ahí se van todas esas preocupaciones del fin del mundo. Entonces, fíjense esto, otra cosa. Entonces ya entendemos que el cristianismo no es la mayor religión del mundo y un montón de países cristianos. Eso es todo mentira. No hay países cristianos. Estados Unidos dejó de ser cristiano hace muchos años. En 1984 dejó de ser un país cristiano. Con Ronald Reagan está restableciendo las relaciones entre el Vaticano y Estados Unidos. Eso no hace un país cristiano. Eso hace un país católico o un país mundano controlado por católicos. Estados Unidos no es un país cristiano. Ya no existen países cristianos. No existen. No, pero ahora vino Milei de Argentina. Ese hipócrita de Milei, que dijo primero que el Papa era el anticristo sentándose en el trono de la casa de Dios, primeramente llamó casa de Dios a esa abominación que llama Vaticano, Iglesia Católica, bueno, Iglesia, Sistema Católico. Después de decir eso, meses después, le fue a saludar al Vaticano. ¿Qué allí? ¿Cómo andaba, papá? Como si se conociesen de toda la vida. Eso te muestra que Milei es un hipócrita. Si fuese cristiano, Milei va a hacer cadena nacional y va a predicar el Evangelio. Si Trump fuera cristiano, va a hacer cadena nacional y va a predicar el Evangelio. Va a cortar relaciones con el Vaticano, va a hacerle guerra, va a cerrar todas las logias masónicas del país, va a expulsar a todos los jesuitas, cortarles la cabeza y no vuelven más. Eso hace un cristiano, para proteger su nación. Pero como no existen más hombres de coraje, eso no va a pasar. Va a tener que venir el Señor Jesucristo a cobrar venganza. Así que no existen presidentes cristianos. Si Bukele fuese cristiano, borraría esa
foto del Papa, que cada vez que hace conferencia, no sé si en qué edificio gubernamental es, que tiene la foto de un Papa ahí atrás. ¿Qué es eso? Eso no es cristiano. Si sos cristiano vas a quemar todas esas cosas, esas fotos, y vas a denunciar. Vas a reprobar las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? Entonces Milei es otro agente de desestabilización, porque esos son los presidentes. Ahí está. De eso les quiero hablar. La nueva derecha. Todas estas cosas que hizo la izquierda en varios países durante todos estos años son para que venga la derecha, sutil como el diablo, como su padre el diablo, el padre de la derecha y de la izquierda. Entonces, viene el primero a la izquierda, arruina el país, viene la derecha, lo sigue arruinando, pero le hace creer a la gente que todo va a estar mejor. Y le hablan de, sí, Jesús esto, Jesús el otro, y la gente, ¡oh! ¿Entendés? Las masas tienen una, no sé, una ceguera espiritual que esta gente, Trump, Bolsonaro, Milei, dice algo y la gente, ¡oh! Atrás de ello. Las fuerzas del cielo. En Argentina, ¿no? ¿Qué fuerzas del cielo? Eso se sacó de un libro de Macabeos, un libro que muestra, que dice que un hombre murió 3 veces de 3 maneras distintas. Eso no es la Biblia. Macabeos no es la escritura, no es canon. Así que no son nada que ver eso de la fuerza del cielo. Entonces Milei es otro agente de desestabilización, para poner a la izquierda contra la derecha y el pueblo, para que todo sea un caos, termine en guerra civil básicamente, o para que todo este descontrol que ahora no pueden controlar estos inútiles, porque todo lo que pasa son unos inútiles, están desapareciendo nenes. Se entera todo el país y Bullrich no hace nada. Bullrich no hace nada con una célula terrorista en Paraguay. Bullrich no hace nada con un montón de sirios musulmanes en Argentina, con centros islámicos en varias partes del país. No, bueno, pero la otra vez metieron preso a un... Está bien, es lo que tienen que hacer. No hay que festejarle, es lo que tienen que hacer. Para eso están los gobiernos, para premiar a los que son buenos y para castigar a los malhechores. No hay que festejarle nada a los gobiernos. No hay que adorar a hombres. Entonces, otra cosa, un país católico nunca va a prosperar. Argentino, hermanos, hermana argentino, Argentina. País fundado por masones, un país fundado por masones, católicos. ¿Eso va a bendecir Dios? Estás loco, estás enfermo. Estás maníaco, ¿cómo va a pensar eso? Dios va a bendecir un país idólatra. Un país que idolatra un tipo, un fornicador, drogadicto como Maradona. Soberbio, tenía la nariz por el cielo y pegada a la línea la tenía Maradona. Qué loco, ¿no? Tenía uno de los pocos hombres que, bueno, de los pocos, uno de los muchos hombres que tiene la nariz en 2 lugares, en el cielo y pegado a la línea. ¿Eso va a bendecir Dios? ¿Un país que tiene en alta estima a un enfermo como Maradona? ¿A un país católico como Argentina? No. Dejá de pensar estupidez, hermano, hermana. Preocupémonos en lo que realmente tenemos que preocuparnos. Esta tierra será destruida y lo vimos. Entonces, cuando todo esto va a ser destruido, ¿qué nos queda? Mirar para arriba. Fíjense lo que dice Mateo 17:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, esto es, el reino de los 1000 años, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y esto se puede comparar con Mateo 25, el juicio de las naciones. Mucha gente, supuestamente, hay 2 tipos de personas acá, que supuestamente eran cristianos, no lo eran porque eran unos falsos. Bueno, Jesús va y los manda al infierno, porque no fueron salvos. Y después esta gente que adoró a la bestia, adoró al anticristo pensando que era Jesús, y pensaron, ¿no?, que hicieron todos estos milagros, ¿no? Pero Señor, ¿no es en tu nombre hicimos todas estas cosas? Nunca os conocí, dice el Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Chau al infierno. Veamos este salmo rapidito, para que veamos que no hay que confiar en políticos y en esto, ¿no? Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Quedó claro? Versículo 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes.
Guárdense estas escrituras. Salmo 118, 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre y que confiar en príncipes. ¿Se entiende? Otra. No, porque la izquierda y la derecha. A ver, ¿dónde está este? ¿Dónde está esto? O está en el versículo 2, en el capítulo 2. ¿Dónde estará? O en el 1. Che, no estoy encontrando este versículo. Por ejemplo, bueno, esta. 28:14. Por ejemplo, acá dice: y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, o sea, la Biblia. Ni a izquierda, perdón, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos para servirles. ¿Cómo se puede aplicar esto para hoy, nosotros, hoy día? No te apartes de la palabra de Dios. Ni a derecha ni a izquierda. Derecha, y siervos del diablo. Izquierda, siervos del diablo. Te van a ir, ¿vas a ir a qué? A tras dioses ajenos, como en el catolicismo. Tienen miles de dioses. Son tan hipócritas que no pueden ni aceptarlo. ¿Vas a apoyar a la izquierda, a la derecha? Acá dicen, no, ni a izquierda ni a derecha. No te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No partido político. Acá no dice el partido político te va a... Ahí está, a 4:27. Mira, hay varias escrituras. Proverbios 4:27. No te apartes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie de Trump. Educado por jesuitas. Era de izquierda en los años 80, 90. Ahora se hace el hoy derecha, el tradicionalista. Casado con una católica. Va a la misa, va al funeral del Papa, un tipo que es obvio que más que sabido que es un fornicador, que tiene problemas de perversión, amiguito de Jeffrey Epstein, uno de los pedófilos más poderosos y millonarios de esta historia reciente. Pero claro, pero Trump va a hacer cosas buenas. ¿Qué va a hacer cosas buenas? Ese saco de basura. Al igual que Biden, otro católico, educado por jesuitas en las universidades de Georgetown. Y Trump en Fordham. Bueno, pero Milei es mejor que... Milei no va a ser mejor. ¿Por qué? Porque en 35 años vamos a ser potencia mundial. ¿Vos le creés a una persona que te diga eso? Por favor. Que te dice, ya pasó el proceso de estabilización. Ahora vamos por lo nuevo, algo así. Ahora vamos por la mejora, qué sé yo. ¿Qué? Argentina está más desestabilizado que borracho un sábado a la noche. La estabilización. ¿Qué vas a ver? Él es un agente de desestabilización. Por eso él apoya a Israel. Para generar esta furia anti-Israel. Este antijudaísmo. Bueno, no antijudaísmo. Anti-israelita. Anti-israelismo. Para eso está Milei. Siendo el supuesto, vamos a proteger a los judíos y qué sé yo, porque yo sigo la Torá y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero Milei es un católico. Por eso cuando él asumió hubo una misa en la catedral, porque Argentina es un país católico, y fueron representantes de las distintas religiones. Un falso cristiano que dice ser el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de la Argentina, no sé qué, pero va a misa. Otro representante de los musulmanes y otros rabinos ahí, que está lleno de judíos en Buenos Aires. O sea, esta es otra cosa que tenemos que entender. Y otra, miren. Deuteronomio 5:32. Y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os desviéis a la derecha ni a izquierda.
Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a derecha ni a izquierda. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Bueno, eso es. Pero ¿se entiende? Nada de izquierda, derecha. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha. No, eso es. Eso es una pavada total. Entonces, vemos que toda esta furia anti-Israel, algo va a hacer explotar, la va a hacer explotar más. Que puede ser, Israel ataca a tal lugar, hace un ataque muy, muy feo por ahí en algún país del Medio Oriente. Entonces por eso los países como Inglaterra, Estados Unidos se están llenando de musulmanes y de gente de África y de todos lados del mundo para que estalle esta guerra civil en todos lados. Entonces ahí viene la nueva derecha, porque ya está todo esto siendo preparado, obviamente. Va a venir la nueva derecha a decir, uy, tenemos que tomar medidas drásticas. Vamos a tomar medidas drásticas. Cuando venga el nuevo papa, va a aparecer, capaz, muy probablemente sea de derecha, para que se entienda, ¿no? Muy probablemente sea pro derecha, por así decirlo. Y entonces van a recibir nuevas instrucciones todos los presidentes y va a caer chaca el hacha. Va a caer el hacha y van a tomar medidas mucho más orwellianas, ¿no? Para que el que conoce de 1984, van a tomar medidas mucho más restrictivas de la libertad. Va a haber menos libertad. ¿Por qué? Porque el caos que causó la izquierda viene a la derecha y ahí se produce el resultado de la dialéctica hegeliana. Controlás las dos partes para sacar el resultado que vos quieras. Entonces después que va a haber también colapso económico en todos los países, porque si vos querés traer un nuevo sistema económico, vos tenés que colapsar el sistema establecido. Y esta es una filosofía que tienen los masones: ordo ab caos. Orden después del caos, algo así, orden del caos, no sé. O sea, haces desastre todo para traer un nuevo orden. Eso es filosofía masónica, satánica, que viene también de hace rato, pero la usan los masones. Entonces esto es el ordo ab caos. Entonces van a destruir la economía para traer una nueva economía. Destruyen todo el mundo para traer un nuevo mundo. Por eso pasa todas estas locuras que pasan hoy en día, en estos últimos 20, 50 años también, en esta historia moderna. Van a destruir el mundo, literalmente, la economía, la cultura, la sociedad, las razas, todo. Lo van a destruir todo para volver a unir todos, porque la gente va a estar desesperada. ¿Ok? Vamos a explicar más esto con, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea que son dos eventos distintos: la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida es un evento distinto al arrebatamiento, que es nuestra reunión con Él. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, ¿ok? El famoso anticristo. Entonces, se sienta en el templo de Dios, eso quiere decir que va a haber un templo, va a haber un lugar en donde se siente este anticristo, ¿ok? Entonces, ¿por qué aparecería? ¿Cuál sería la excusa para que el anticristo aparezca? Y las religiones ya están esperando, todas las religiones, básicamente las mayoritarias, están esperando un Mesías, un Salvador, como hasta el Islam está esperando el Mahdi. Una religión oriental, como de la India, de esos lados, está esperando al Maitreya, que es un líder espiritual y qué sé yo. Y así, el catolicismo está esperando la supuesta venida de Cristo, que sería el anticristo, obviamente. Y los judíos están esperando al supuesto Mesías, ¿no? El que va a ser en realidad el falso Mesías. O sea, el anticristo, el papa final de Roma. El último papa de Roma. ¿Por qué es un papa de Roma? Porque Roma es el Vaticano, el catolicismo es el poder que se transformó nomás. Roma no fue, solo que se transformó y se transformó en catolicismo. Por eso, ¿en qué se dividía el antiguo imperio romano? En diócesis.
¿Dónde escuchaste la palabra diócesis? La diócesis de tal lugar, la diócesis de Nueva York, la diócesis de Bagdad, en Irak. Las diócesis, como ellos subdividen, el catolicismo subdivide sus regiones. Diócesis, tal cual como lo hacía el Imperio Romano. Y hay muchas similitudes. Pontifex Maximus, que es un título del Papa, que es el mismo título que tenían los César, los emperadores romanos. El Papa es el César, así nomás. Así que Roma no cayó el Imperio Romano. Veo que tuvo un knockout y ahora se transformó en otras cosas y va a resurgir de vuelta con todo poder. No quiere decir que se haya extinto, que haya sido extinguido, no. No fue extinto, sigue ahí Roma. Por eso el Vaticano está en Roma. Así que después dice, por ejemplo, bueno, con todo, en versículo 10, y con todo engaño e iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. O sea, este mundo es tan maligno y la gente quiere cosas tan malignas que Dios va a decir, ah, sí, toma mentira, toma el ídolo que vos más querés, el anticristo. Porque eso es lo que la gente tiene dentro del corazón. Quiere un hombre maligno, sanguinario, que le diga, todo lo que vos podés hacer está bien, que esté a favor. Por eso se le dice el hombre de pecado. El hombre de pecado en el versículo 3, el hijo de perdición. Porque la gente perdida ama el pecado. Entonces van a ser un poco separadas de su pecado con estas crisis que no se puede comprar porque hay una crisis económica y hay muchas guerras. Entonces, ¿qué van a decir? Hay paz y necesitamos paz y seguridad. O por ejemplo, por ejemplo, acá dice, 1 Tesalonicenses 5, dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz y no escaparán. ¿Por qué paz y seguridad? Porque el mundo va a estar en tal conflicto que la gente va a querer paz y seguridad, entonces el anticristo va a decir, ay, les traigo paz, les traigo seguridad. Pero ahí ya va a estar todo preparado el sistema del nuevo orden mundial. Va a estar preparado el sistema económico del anticristo. Que si no tenés una marca, no puedes comprar ni vender. Y eso requiere que adores a la bestia, adores a este anticristo. ¿Ok? Para vos tener esa paz y esa seguridad. En el libro de Daniel dice que mediante paz destruirá a muchos. ¿Ok? Pero vos, hermano, que estás en Cristo, que estás salvo, fíjate lo que dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ok? Versículo 9, para los que dicen, miren, 1 Tesalonicenses 5:9, para los que dicen, no, la iglesia pasará y será una iglesia satánica, que es falsa y que se va a ir al infierno. Esa iglesia sí pasará por la tribulación. Esa iglesia sí pasará por la ira de Dios en la tierra. Versículo 9, porque la verdadera iglesia de Dios, los salvos, nacidos de vuelta, hijos de Dios por medio de la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios, dice en versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Se entiende? Si vos pasás por la tribulación, entre comillas, es porque estás perdido, sos un pecador perdido que te estás yendo al infierno. Por eso Dios te va a descargar su ira, porque no recibiste el Evangelio de Dios, porque no creíste la verdad para ser salvo, porque no recibiste el amor de Dios, el amor de la verdad para ser salvo. Esa es la gente que pasa por el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Ok? A ver, te hago otra
Sofonías. O era Nahum. Bueno, fíjense de Sofonías. Fíjense lo que va a hacer Dios en la tierra. Sofonías 1, versículo 2. Destruiré del todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Te queda claro? Vos que crees que la iglesia va a pasar por la... ¿Te queda claro que Dios va a destruir todas las cosas? Dios va a destruir todas las cosas sobre la faz de la tierra, va a destruir los castillos más lujosos, va a destruir todo, el Vaticano, los paisajes más hermosos también, porque lo va a destruir todo. Dice, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar y las piedras de tropiezo con los impíos, y talaré los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, y exterminaré de este lugar el remanente de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Va a destruir al catolicismo. Y a los que se inclinan sobre los terrados al ejército del cielo, y a los que se inclinan jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se vuelven atrás en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni preguntaron por él. Callan la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, ha llamado a sus convidados. Y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten ropa extranjera. Y así, o sea, si lees los profetas es así. Miren, versículo 14. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy presuroso, clamor del día de Jehová, amargamente gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de densa niebla, día de trompeta y de pregón de guerra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Te queda claro que Dios va a destruir todo este planeta? ¿Te queda claro que la ira de Dios es terrible y no hay nada que se le parezca? Entonces, miren, versículo 18. Bueno, versículo 17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente exterminio apresurado hará con los moradores de la tierra. Y estos herejes debatiendo si la iglesia va a subir o no. ¿Por qué no predicás el evangelio y le decís la verdad a la gente, escapá de la ira de Dios que ha de venir? Porque los cristianos tenemos la promesa de Dios que seremos salvos de la ira. En Romanos está, en Tesalonicenses está. ¿Ok? Y Dios se va a encargar de Israel. Por eso está pasando esto de la guerra en el Medio Oriente. La guerra en el Medio Oriente no va a acabar hasta que sea, como ya dije en otro video, sea derrumbado, destruido, bombardeado este templo del monte del templo, perdón, este monte del templo ahí en Jerusalén, esa mezquita con la cúpula dorada, ¿viste? Busca Jerusalén, salen todas las fotos. Y salen las imágenes, salen las fotos. Este lugar va a ser bombardeado y de ahí va a construir el templo, el anticristo. O sea, van a construir el templo para el anticristo. Eso no quiere decir que los judíos no sean el pueblo elegido de Dios. Ya vamos a ver eso. Por ejemplo, el anticristo, ¿no? Dice, y plantará las tiendas de su palacio, Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Ok? En el monte deseable del santuario. Pruebas de que sí va a haber, por ejemplo, acá dice, adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. El monte santo, Jerusalén, el monte santo. Por el santo monte, fíjense. Por el pecado, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y por el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El monte santo es Israel. Es el monte de Jerusalén, el monte de los olivos, Jerusalén. Eso es. En Salmos habla de eso también. Creo que, si no me equivoco, es 48. Salmo 48.
Hermosa provincia, Salmos 48, versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y vamos a ver qué dice Jesucristo sobre la ciudad del gran rey. Ok. ¿Dónde está? Vamos a ver. Mateo 5:35. Ahí está. Dice. 5:30 y... ¿Por qué no lo vi antes? No sé por qué. Bueno. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ya vimos, Salmo 48, que a qué se refería, que es el monte santo, ¿ok? A los lados del norte. Bueno, el monte santo, el lugar santo, es Jerusalén, otra vez. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Ok? Entonces el anticristo va a tener su templo, viendo todas estas escrituras, va a tener su templo en Jerusalén, porque eso es lo que están planeando. ¿Ok? Están planeando traer esto para que aparezca el anticristo y todas las religiones piensen, ah, este es el que había de venir. Los católicos piensen, este es Jesús. Los falsos cristianos evangélicos piensen, ah, este es Jesús. Patético, pero bueno, no se convirtieron de verdad. Y los judíos piensen, ah, este es el Mesías. Y etcétera, etcétera. Todas las religiones piensen, ah, este es tal, tal, tal. Todas apuntan a un tipo que va a venir y va a reinar toda la tierra y va a traer paz, supuestamente, pero no, es el anticristo, va a traer la ira de Dios en contra de este mundo. En contra de este mundo pecador, ¿no? Por ejemplo, Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, la abominación desoladora sería el anticristo, que estará en el lugar santo, por eso es una abominación, y que va a desolar todo. Estará en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Ya vimos. ¿Ok? Y en Lucas 21, creo. Marcos 13. Marcos 13 o Lucas 17 también, hay que ver. Ahí está, otra. Marcos 13:14. Más cuando viereis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe estar. ¿Ok? Esto es un aviso a los judíos. Todo lo que es Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, Mateo 24 es todo para los judíos, no es nada para cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos recién empiezan a ser, los discípulos recién empiezan a ser llamados cristianos y ya voy a hacer un video sobre eso. Hechos 11:26. No hay nada de cristianos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hasta casi la mitad de Hechos, así que no se preocupen por eso. Esto es una advertencia al pueblo de Israel. Mateo 24, Marcos 13, ya voy a hacer videos sobre eso. Entonces, todas estas guerras van a... van a empeorar hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Todas estas guerras van a seguir. ¿Para qué? Para traer a la tierra a un momento en el que digan necesitamos paz y necesitamos... Es todo dialéctica hegeliana.
La tierra va a empezar a clamar por necesitamos comida, necesitamos esto, necesitamos el otro, de tantos desastres que hay. Entonces va a aparecer ¿quién? El anticristo, porque esa es la dialéctica hegeliana que prepararon estos jesuitas, todos estos sirvientes del diablo, para traer este fin, el fin que ellos quieren. Decir, bueno, vamos a destruir la tierra con izquierda, con derecha, con falsas religiones. Entonces la gente va a pedir esto, bueno, vamos a traer al anticristo. Ahí aparece el anticristo y llega el fin del mundo. Entonces las guerras no van a parar, gente. Algo va a pasar que seguramente bombardeen Meca, Medina, que son las ciudades sagradas para los musulmanes, y bombardeen obviamente el monte del templo, que es para acelerar esto del tercer templo. Porque otra cosa, no puede aparecer el anticristo sin tercer templo. O sea, ¿dónde se va a sentar? ¿Desde dónde va a mandar? Si desde donde va a aparecer es, desde donde va a mandar es desde Jerusalén. Eso que les quede bien claro. Entonces los musulmanes que están por todo el mundo van a empezar a matar, porque sí, van a empezar a matar a todos. ¿Por qué? Porque el mundo islámico, controlado por el Vaticano, es obvio que sí, que están controlados por el Vaticano, ya voy a hacer un estudio sobre eso, les van a decir, van a ser instruidos a matar a todos los occidentales, todos los blancos, todos los cristianos, van a empezar a matar católicos, van a empezar a matar ateos, van a empezar a matar a todos, y va a haber un baño de sangre. Va a haber un baño de sangre en todo el mundo. Entonces ahí la derecha va a decir, uy, miren lo que está pasando, vamos a traer más y más reglas y leyes y cosas cada vez más tiránicas. Entonces van a ir recortando las libertades de los seres humanos. Y después, a medida que más se acerque el fin del mundo, todas las naciones van a ir en contra de Israel, en contra de Israel, en contra de Israel. Van a aparecer los wahhabis, que están guardaditos ahí, esperando su momento. Vas a ver lo que es un baño de sangre. Vas a ver. No, cuando aparezcan los wahhabis, los wahhabistas, los islámicos de Arabia Saudita, de Arabia, del reino de Arabia Saudita mismo, estos payasos de los Shia y de los otros de Palestina no se les comparan. Estos van a cortar la cabeza en plena vía pública. Porque son así, y lo hicieron en otras épocas, no es que estuvieron guardados toda la vida. Los wahhabis ya aparecieron. Ya aparecieron en ciertas épocas de la historia. Están todavía están los turcos. O sea, van a aparecer de vuelta todos estos enfermos endemoniados que les encanta violar mujeres y matar a cristianos y matar a judíos. Y siempre, qué raro, en conjunto, siempre trabajaron en conjunto con el catolicismo, por lo menos desde la era un poco medio moderna, porque también en la época antigua también los templarios y los musulmanes se llevaban bastante bien en una época. Las cruzadas fueron para matar a judíos. En las cruzadas se mató judíos. Fue para retomar un poco el control que había perdido el catolicismo del Medio Oriente, pero en realidad la excusa era para matar judíos y para tomar un poco más control de Jerusalén, nada más. No porque el catolicismo y el islam se odien. Si son, uno inventó al otro. Uno le sirve al otro. No se coman el cuento de que los árabes y los católicos son enemigos. ¿Te lo van a hacer parecer? Sí, teatro. De eso vive este mundo, de eso viven los políticos, teatro. Ay, porque Lula le dijo algo a Bolsonaro y trabajan los dos para el Papa. No, porque Trump le dijo algo a Biden, los dos trabajan para el Papa. ¿Entienden cómo va la mano? No, porque un país le declaró guerra al otro. Son dos países que sirven al Papa. Son dos países controlados por los jesuitas. No, porque India y Pakistán ahora están en guerra. Dos países controlados por el Vaticano. Trabajan para el Papa. Modi trabaja para el Papa. No sé quién es el presidente pakistano o primer ministro, lo que sea, pero es un islámico que trabaja para el Papa. Así que no se coman el cuento. El fin del mundo va a llegar. Esta tierra va a ser destruida. La guerra en el Medio Oriente va a empeorar hasta que bombardeen estos lugares. Los islámicos se van a volver locos. Va a haber ataques terroristas en todo el mundo. Entonces la derecha va a empezar a decir, uy, vamos a tomar estas decisiones. Va a haber decisiones cada vez más en contra de la libertad, más tiránicas. Y los pecados del mundo van a llegar a una altura. Por eso Jesús dice que será como los días de Sodoma y Gomorra. En el Génesis, si leemos,
cuando antes de que Dios baje a Sodoma y Gomorra, o sea, los pecados de Sodoma y Gomorra llegaron hasta el cielo. Entonces, cuando este mundo, los pecados de este mundo lleguen hasta el cielo, o sea, Dios diga basta, ahí va a caer. La iglesia será arrebatada. La iglesia será arrebatada porque Dios no se va a vengar de su iglesia. Dios no va a morir en la cruz, bendecirla y qué sé yo, qué sé cuánto, qué sé todo. Y después la va a hacer pasar por un momento en el que puede tomar la marca de la bestia e irse al infierno. Entonces, ¿dónde están las promesas de Dios ahí? De descanso en paz, paz para siempre, donde yo estoy, allí estarán ustedes, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Todas esas hermosas promesas de Cristo. Si la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, porque las falsas iglesias sí van a pasar por la tribulación, van a pasar por la ira de Dios, claro, si no son convertidos, son falsos, son gente que se va a ir al infierno, claro que van a pasar, están bajo la ira de Dios, porque no son convertidos. Ahora, los que son nacidos de vuelta, los que son salvos por Jesucristo, no van a pasar por esa época. Ningún cristiano va a ver al anticristo, ningún cristiano verdadero. Te lo aseguro. Porque el anticristo es parte de la ira de Dios. El anticristo es el primer sello que abre Jesucristo. Y antes de que se abra el primer sello, en Apocalipsis vemos que hay ángeles, un montón de ángeles alrededor del trono, y hay 24 ancianos que dicen ser redimidos de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y que los hizo reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son esos? Cristianos. ¿Ok? Así que hay cristianos en el cielo antes de que el primer sello sea abierto. Así que eso es una evidencia de que la iglesia será arrebatada antes de que empiece el Apocalipsis. Antes de que empiece el día de Jehová. Antes de que empiece el día de la angustia de Jacob. Que eso también es fin del mundo. El fin del mundo es Dios castigando a Israel por no creer en Jesús. Va a guardar un remanente, obvio, porque esa es su promesa, que Israel no será destruido del todo. Y va a castigar al resto de las naciones. Y va a destruir todo. Y los que van a ser salvos van a ser salvos. Y los que no van a ser salvos se irán al infierno y después al lago de fuego. Entonces, de eso se trata el fin del mundo. Y el poder detrás del anticristo es Roma, es el Vaticano, es el catolicismo. Son los jesuitas trabajando para eso, mediante sus masones, todos sus servidores. Y todos los presidentes de la tierra le van a dar, paulatinamente van a ir entregando el poder, para que se centralice bajo esta nueva religión, bajo este nuevo poder mundial que es el catolicismo. Eso es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque es mirando estas escrituras, investigando todas estas cosas, usando la cabeza. La madre de todas, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra, ¿cuál es? La mujer. Y la ciudad esa estaba asentada en muchas aguas. Eso quiere decir que las muchas aguas son pueblos, naciones, todo. Está en todo el mundo. ¿Qué hay en todo el mundo? Catolicismo. La ciudad de las 7 colinas. ¿Cuál es la ciudad de las 7 colinas? Roma. Ahí está, el Vaticano. Y muchos dicen, no, bueno, pero sí. Si antes a los cristianos los comían los leones y los persiguieron y los masacraron, eso quiere decir que la iglesia va a pasar por la tribulación. Sí, pero antes de que venga la tribulación no te esperes un momento muy lindo para los cristianos. Los falsos cristianos van a ser parte del sistema. Van a conformarse porque son del mundo, no son de Cristo. Ahora, los verdaderos cristianos nos van a perseguir como siempre lo hicieron. Eso es verdad. Pero eso no quiere decir que pasemos por la tribulación, por el tiempo de la angustia de Jacob. No quiere decir que veamos al anticristo. No quiere decir que pasemos por el apocalipsis. Esos tiempos horribles van a venir antes de que aparezca el anticristo, seguramente. Entonces ahí Dios se va a cansar y va a decir, bueno, mi iglesia, venga para acá. Aparece el anticristo y ahí se viene el fin de todo. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero más o menos para tener una idea, de esto se trata el fin de los tiempos. Dios castigando al mundo por su maldad, Dios castigando a los judíos por no creer en Jesús. Después va a castigar al catolicismo, lo va a destruir por completo, va a enviar al anticristo y el falso profeta al lago de fuego. Después va a instaurar su reino. Estas son las buenas noticias. Va a reinar Jesucristo desde Jerusalén por 1000 años en esta tierra restaurada, que después de ser destruida será restaurada.
Y después de los 1000 años, o sea, durante los 1000 años que Jesús reina, Satanás va a ser echado al pozo sin fondo y al abismo, ¿no? Y después de los 1000 años será suelto. Y ahí él va a engañar a todas las naciones, qué sé yo, y va a reunirlas contra Dios de vuelta. Pero Dios los va con fuego, los va a matar a todos. Y ahí el diablo va a ser echado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche, para siempre y siempre y siempre. Para siempre jamás, como dice Apocalipsis 20:10. Y después viene el juicio final. Y después viene la eternidad. De eso se trata el fin de los tiempos. Y ahora, todas estas cosas están pasando ¿para qué? Para traer el anticristo. Todos los países están trabajando para traer el anticristo, por eso vemos que no se combate honestamente al crimen, no se combate honestamente al narcotráfico, no se combate a la injusticia. Es todo deshonestidad, es todo tiranía, es todo lavado de cerebro a la gente pensando que a su país le va bien cuando todo está siendo destruido. Cada vez moralmente están más corruptas las personas. Cada vez más caos hay y la gente ya ni se da cuenta. Ya no saben lo que es la tranquilidad, ni la paz. Y después van a pedir paz. Por favor. Pero bueno. De eso se trata todo esto, el fin del mundo. Así que gracias por haber escuchado. Gracias por haber entrado al video principalmente. Y si quedó alguna pregunta, alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Puedo responderla. Más sugerencias, comentarios, todo pueden dejarlo en los comentarios. Gracias por asistir, gracias por ver, por escuchar el video, porque esto es más para escuchar que para ver el video, pero espero que sea de bendición. Espero que sea de reflexión también, para saber en qué tiempos estamos. Y vuelvo a repetir, si hay alguna duda, algo que no haya quedado bien en claro, puedes dejar tu pregunta en los comentarios y con gusto la voy a responder. Así que bueno, gracias a todos, mando muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.